Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo se encuentran? Gracias por acompañarnos en este video. Fíjense nada más, hace tiempo andaba la oposición muy activa criticando el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se construyó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Decían que era un aeropuerto chafa de un gobierno chafa, que ni siquiera iban a poder aterrizar ni despegar los aviones porque se encontraba enfrente un cerro, que no se habían dado cuenta, que la torre estaba inclinada, que ni siquiera los locales se rentaban pues. Y ahora que la realidad les vuelve a dar un golpe en la cara, que sus mentiras caen por su propio peso, andan muy calladitos porque el día de ayer fue entregado en Francia el premio Versalles, que lo recibió el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, pues que fue dado precisamente a los aeropuertos más bonitos en todo el mundo, los cuales quedaron 7 y entre ellos fue el AIFA. Fíjense nada más, pero vamos a recordar un poco de cómo se burlaban del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Fíjense nada más. Un aeropuerto chafa, de un gobierno chafa, sí. de un presidente chafa, tal cual. ¿Para qué vamos a platicar cuántos aviones de Estados Unidos van a llegar ahí? ¿Que te regresaste por el Chaifán? Además, unas áreas totalmente desaprovechadas, o sea, a lo güey. Desconectado, no, es un aeropuerto desconectado. O sea, una mierda. Este martes reiteré que no, que el Air Force One no aterrizaría en el Felipe Ángeles. Pues ahí está la campaña que traían en ese entonces en contra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, diciendo que era un completo fracaso, nada más para que nos demos cuenta precisamente cómo se manejan estos mercenarios de la desinformación, que están en contra de todo lo que haga la Cuarta Transformación, ya sea la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el Tren Transísmico, la IFA, las mismas pensiones del bienestar. Para ellos todo está mal, pero como les digo, cuando la realidad los alcanza, simplemente dan la vuelta a la página y continúan con otra mentira, precisamente engañando a su audiencia, a la gente que los escucha, porque para eso lo hacen, para eso sacan estas campañas de desprestigio. Y lo vimos en ese entonces con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Todos decían un aeropuerto chafa, de un gobierno chafa, de un presidente chafa. Y la realidad los vuelve a alcanzar. Y ahora simplemente le dan vuelta a la página y continúan sus mentiras, como siempre. Así se manejan estos mercenarios de la desinformación. Pero fíjense, vamos a ver las palabras que dice, unas breves palabras que dice el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, porque pues agradece a todos los que participaron en la construcción de esta gran obra que fue la IFA. Agradece al gobierno de México, a Andrés Manuel López Obrador, por confiar precisamente en los ingenieros militares. Fíjense nada más lo que dice el general. Trabajadores mexicanos que durante 886 días dieron todo por México para tener este complejo aeroportuario funcionando, y sobre todo al gobierno de la República por haber emprendido esta gran misión. Uno a uno, los 70 ganadores fueron recibiendo este prestigioso premio en sus diversas categorías, en donde la novedad para este año fueron los diseños de los museos, pero también un segundo premio para México, un hotel en Playa del Carmen. Así es como la 10ª edición de los premios Versalles concluyen y México participa y gana en estos 70 proyectos presentados. Así concluye el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, es galardonado con el premio Versalles respaldado por la UNESCO. Es que en el sexenio Andrés Manuel López Obrador nos dimos cuenta cómo se invirtió en infraestructura, cómo se hicieron bastantes obras que se pueden llamar hegemónicas, como el Tren Transísmico, el Tren Maya, el aeropuerto de Tulum, el AIFA, la refinería Dos Bocas. La presidenta Claudia Sheinbaum precisamente en una mañanera había mencionado, porque de todo critica a la oposición, ahora resulta que van a enseñar cómo gobernar, cuando fueron gobierno por mucho tiempo y llevaron precisamente a la decadencia que venía trayendo México. Si no fuera porque llegó la Cuarta Transformación, quién sabe dónde estuviéramos ahorita, en una recesión económica tal vez, súper endeudados, porque si con la pandemia de la influenza nos endeudó Felipe Calderón, que tuvo excedentes petroleros, se imaginan con una de las peores pandemias que ha pegado a nivel mundial, que fue el COVID. No hombre, pues
en donde estuviéramos. Y como les digo, la presidenta mencionó, muéstrenme una obra hegemónica de Vicente Fox, porque en su sexenio Vicente Fox tuvo excedentes petroleros. Explotaron Cantarell, sacando más de 3 millones de barriles diarios, donde el barril de petróleo estaba precisamente en $100. ¿Qué hizo Vicente Fox? ¿Qué hicieron con esos excedentes petroleros? ¿Invirtieron acaso en infraestructura en nuestro país? No se ve por dónde. Se le hizo agua en las manos ese dinero. Se lo robaron, pues. ¿Qué pasó en el sexenio de Felipe Calderón? Lo mismo, tuvieron excedentes petroleros. ¿Qué hizo Felipe Calderón? La suavicrema, dice la presidenta, el monumento a la corrupción, la estela de luz esta, la media barda donde iba a construir una refinería supuestamente, obras inconclusas de hospitales que nunca terminó porque se les iba el dinero, pues se lo robaban todo. Y ya ni se diga con Peña Nieto porque hizo la reforma energética y lo único que hizo es endeudar a Pemex. Supuestamente que iba a ser pues una mejora para todos. Nos incrementaron la gasolina, nos incrementaron la luz, el gas. Y para acabarla endeudó a Pemex. Llegó Andrés Manuel López Obrador y dio un golpe, un manotazo en la mesa y les enseñó cómo se hacen las cosas precisamente. Eso es lo que vino a hacer Andrés Manuel López Obrador. Desde cuando empezó la cuarta transformación se ha visto la diferencia, se trabaja para el pueblo precisamente. Y aquí lo estamos viendo, pues. Fíjense nada más, porque les voy a mostrar esto, porque es precisamente de lo que estamos hablando. Felipe Calderón, que amor por México no lo tuvieron. Ellos no venían a servir a México, venían a servirse de México. Eso es lo que hicieron, no fueron servidores públicos, se sirvieron del presupuesto público. Fíjense nada más, en España, allá donde se van todos los innombrables que no queremos aquí y nos los reciben con los brazos abiertos, pues tuvo una conferencia Felipe Calderón, donde estaba también su amiguísimo Ciro Gómez Leiva. Fíjense nada más, una breve participación ahí que tuvieron. Preámbulos ni presentaciones de más, pues vamos al presente. Presidente Felipe Calderón. Gracias, Ciro. Señora admirada presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso, señora Doris Hedorf, de Softec, querido don Jaime Mayor Oreja, presidente de Fundación Neos, señor don Jaime Olmedo, rector de la Universidad Camilo José Cela, muy estimado Ricardo Cayuela y Ciro Gómez Leiva, amigas y amigos, muy buenos días, dicen aquí, buenas tardes, diríamos los mexicanos. No hay dos naciones en el mundo que, como México y España, hayan entrelazado sus destinos tan profundamente. Y lo están desde ese momento traumático, ciertamente, en el que se encontraron. Don Silvio Zavala, historiador yucateco, dice, citando a Francisco López de Gómara, que la mayor cosa después de la creación del mundo, con la encarnación y muerte del que lo creó, es el descubrimiento de las Indias. Allá comenzó una historia que marcó para siempre nuestras identidades. Hubo, por supuesto, enfrentamiento, dolor e incomprensión, pues en toda conquista territorial hay barbarie e injusticia. Pero México no es el Tenochtitlan de entonces, ni España es Castilla y Aragón de esos ayeres. Lo que queda en México ahora es una cultura profundamente mestiza. Y de esa convergencia surgió un crisol cultural único que hoy celebramos como patrimonio común. En la música, en la literatura, en el idioma, en las creencias, en la religión, en fin, en la cultura, hasta en la manera de ser de unos y otros, españoles y mexicanos compartimos algo más que herencia histórica. Pues ahí está, como ven a Felipe Calderón y Ciro Gómez Leiva participando en esas conferencias,
prácticamente Felipe Calderón diciendo que no tiene por qué venir a pedirnos perdón Felipe VI, porque acordémonos que hace tiempo el expresidente Andrés Manuel López Obrador mandó una carta a Felipe VI donde lo invitaba a una ceremonia que se iba a llevar a cabo aquí en México por los 200 años de la independencia de nuestro país, donde le dijo, pues estaría muy bien que en esta ceremonia pidieras perdón a nombre de la corona, nos pidieras disculpas por las atrocidades que se llevaron a cabo en ese entonces durante la conquista. Que fíjense, esto se ha llevado a cabo por diferentes mandatarios de otros países que han hecho atrocidades sus gobiernos anteriores en su historia, y pues llegan mandatarios y piden disculpas y no pasa nada. Es un acto pues de reconocer errores, reconocer que se actuó mal en ese entonces, es un acto de humildad y pues no pasa nada. Simplemente en ese entonces le dijo Andrés Manuel López Obrador, pues es muy buena idea. ¿Qué dijeron los españoles? Se hicieron los ofendidos. ¿Cómo va a venir el rey, nuestro rey de sangre azul, Felipe VI, a pedirles disculpas? Deberían de agradecernos, México. Prácticamente eso decían, Se hacen los muy dignos. Y ahí están estos entreguistas, enemigos de la patria, Felipe Calderón. Cuando fue su sexenio de Felipe Calderón, ¿qué hizo? Pues le entregó el mercado eléctrico a las empresas españolas como Iberdrola, que prácticamente hizo los negocios de su vida España cuando estaban estos de presidentes. Pero bueno, fíjense por qué. Como les digo, son iguales. ¿Por qué estamos pasando esto? Porque nos lleva a cómo vienen precisamente los mercenarios de desinformación. Desde el principio, como los vimos, y ahorita, por ejemplo, Ciro Gómez Leiva, que es otro, igual o peor que los demás. Fíjense lo que dice, elogiando a su participación que tuvo Felipe Calderón en España. Y Felipe Calderón habló de no anclarse en... Pongan a los otros, ¿no? Porque me pone nervioso estar hablando aquí y viéndome en pantalla. Mejor eso, mejor acá. Ya me quité la corbata, la tengo ahí. Dijo Felipe Calderón no anclarse en la sombra de los resentimientos. Todo esto después de hacer un recorrido por la historia común, por la grandiosa historia común México-España. Felipe Calderón insistió lo importante es el futuro e hizo un llamado a la hermandad, porque finalmente somos una cultura, a la reconciliación, y aquí en este foro ante Isabel Díaz Ayuso, ante personajes de la política española, dijo, y reconozcámoslo, más allá de quienes hoy están pidiendo disculpas a la corona española, México se impuso, México ganó, eso fue la independencia. Y ese fue el saldo, finalmente, de los 300 años de colonia y demás, una independencia. En fin, interesante, me llamó la atención. Tuve oportunidad de platicar unos minutos antes del evento con él. Se le ve bien a Felipe Calderón y llegó con ese discurso. Y por otra parte... Pues ahí está, como ven a Ciro Gómez Leiva, elogiando la participación de Felipe Calderón ahí en España, que llamó a la reconciliación, que sí, estuvimos 300 años bajo el yugo de la corona española, pero pues que tuvimos independencia, al final de cuentas ganamos, y eso es lo importante, es hora de reconciliarnos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en la carta que le mandó, no era para pelearse, no era para enojarnos con España, simplemente era un buen momento festejar los 200 años de independencia y que viniera a nombre de la corona que la representa el rey Felipe VI de España, que pidiera disculpas por todas las atrocidades que se llevaron a cabo durante esos 300 años, durante la conquista. Eso no era para pelearse, no era para enojarse, no era para ofenderse, al contrario, hacer eso es un acto de humildad, de reconocer que estuvo mal la actuación de los antepasados. O sea, eso no desprestigia a España. Pero ahí están estos vendepatrias, como siempre, ya sabemos, y lo peor de todo, que estos, Felipe Calderón, Peña Nieto, todos eran nuestros mandatarios, eran los que tenían que representar a México, los que tenían que llevar a México por un buen camino. Fíjense nada más lo perdido que estaba nuestro país, pues. ¿A dónde íbamos a parar con estos? Lo bueno que llegó la cuarta transformación y ahorita vamos en el segundo piso de la cuarta transformación y llegó para quedarse porque la gente ya está más informada, más politizada.
Ya se informa a la gente, ya no nos engañan estos mercenarios de la desinformación, no les funcionan ya sus estrategias, el de mentir 1000 veces y al final a lo mejor se termina convirtiendo en verdad, o el de decir una mentira no mancha pero tizna. Ya no les está funcionando esa estrategia y se están dando cuenta. Por eso precisamente Ciro Gómez Leiva ya se fue de México, ahora vive en España. Felipe Calderón de loco pone un pie en México, menos Peña Nieto, mucho menos Salinas, Cedillo, que vive en Estados Unidos. O sea, la gente ya está más despierta y la cuarta transformación llegó para quedarse. Bueno, hasta aquí dejamos este video, mi gente. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse al canal, denle ahí, activen la campanita y nos vemos para el siguiente video. Yo soy Luis García. Nos vemos hasta la próxima.